Buenas tardes, en esta hora estaré haciendo esto pues el desarrollo de la actividad del análisis de la sonatina número 1 de Clementi. En esta hora pues comenzaré con esta primera parte de esta obra. Esto no siendo más, pues comenzamos a analizar que pues es una obra que básicamente pues está hecha pues para piano, clave de sol, clave de fa. Y de primera medida comenzamos a ver que está en un tiempo de 2 medios. Está en un tiempo de 2 medios. Y también algo que inmediatamente pues podemos analizar para poder darnos cuenta de cómo se va a llevar a cabo toda esta primera parte es que aquí nos dice allegro. Quiere decir que básicamente toda esta obra se va a interpretar de una forma en palabras, alegre, de una manera como más seguida, una manera como más rápida, de manera más apresurada, pero yendo como más hacia la expresividad, un poco más expresiva y más rápida. Quiere decir que pues esta obra se va a interpretar, digamos, con un tiempo un poco más elevado, no despacio sino más elevado, y así mismo esto se irá desarrollando. Aquí comenzamos a ver esto, que esta obra pues primera parte pues aquí comenzará. Esto pues la estoy analizando y esto, el primer tema comenzaría desde esta parte de acá. El primer tema sería este sería el primer tema. Y también esto comenzamos pues antes de seguir, nos damos cuenta que esta obra está en do mayor. Vemos aquí comienza en do, también la parte final vemos que termina también en do. Y aquí esto pues seguimos, aquí vemos que pues esta sería la primera parte. Vemos esto aquí, unos arpegios con unas corcheas. Aquí vemos otras ya, unas corcheas unidas. Esta obra la estoy analizando y eh, se va a interpretar o se interpreta, digamos, tiene como una estructura bastante cambiante en el sentido de que tiene muchas subidas y muchas bajadas de las notas. Tiene muchas partes que cambian. Aquí comenzamos a ver que pues esta sería la primera parte. Aquí comenzamos pues con un do, comenzamos esto también con un con un mi, con un do. Aquí comenzamos con un sol. Aquí ya sería con la cuarta. Aquí ya en este compás pues sería fa, que sería la cuarta. Aquí seguiríamos con re, que sería la segunda. Y aquí comenzamos también algo que pude notar, digamos, en esta parte. Antes de empezar con el segundo tema, sería esta parte de acá. Este es un puente. Aquí se está dando un puente para poder llegar hacia lo que es la parte de sol. Hacia lo que es la parte de sol, que sería el segundo tema. El segundo tema pues sería pues ya de la parte de la nota que pues la dominante de la nota de do mayor. Entonces básicamente pues aquí comenzaríamos con este pedazo de acá y este aquí, que sería ya como un puente, esto llevándonos hacia lo que es la parte de sol. Aquí comenzamos ya con la parte de sol. Aquí ya comenzamos con esta parte de acá, que sería ya un sol mayor, que nos llevaría hacia todo este pedazo, hacia acá. Nos llevaría hacia todo este pedazo de esta parte. Y esa sería la primera y la segunda parte de toda esta obra, después de esta primera parte de esta obra. También esto pude analizar que, como decía, esta obra está bastante estructurada, digamos, yendo hacia cambios de tonalidad, de
digamos yendo de hacia agudos, hacia bajos, agudos, bajos, 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 agudos, agudos, y comienza a tener como una parte bastante parecido, como podríamos interpretarlo como a una montaña rusa, se podría decir. Entonces digamos aquí podríamos notar, digamos en esta parte de aquí tiene ya esta aquí bajos, esto agudos, bajos, aquí nuevamente algo así parecido, aquí también ya bajos, nuevamente baja y hasta llegar hasta esta parte de acá. Eso podemos verlo casi en toda esta parte. Como baja, nuevamente esto tiene como unas pequeñas subidas, baja otra vez y aquí vuelve a subir nuevamente. Entonces comienza a tener como todas estas partes y como toda esta estructura que básicamente al poder mirarla pues nos da a entender de cómo va a ser básicamente toda esta primera parte de esta obra. Siguiendo aquí esto podemos mirar que sigue esto ya esta parte de aquí donde yo pude sentir como un cambio. Se sintió un cambio porque aquí se comenzó a utilizar ya lo que fue unas notas con bemol. Ya comenzaron a utilizarse, digamos, unas notas con bemol, que fue ya aquí se comenzó a utilizar un mi bemol. Entonces eso provocó un cambio. Se sintió algo más como más tranquilo, se sintió algo más suave, tenso a la vez, pero algo más suave que la primera parte, ya no tan brillante o tan expresivo, sino algo como más suave y más tranquilo. Aquí comenzaron a utilizarse ya unas más alteraciones. Aquí no se estaban utilizando tantas, se utilizaban solo unos sostenidos, pero pues no, los cambios no eran muchos. En cambio que aquí ya se comenzaron a utilizar unos B cuadros, unos bemoles, y ya como que, aunque se repiten varios patrones, como podemos ver aquí, este patrón se repite, aquí también. Aquí vemos que aquí nuevamente se repite y otras más abajo se repiten. Al haber este cambio se siente muy diferente y como que hay un cambio, como una evolución en esta parte. Se siente algo muy diferente. Cuando escuchamos esta primera parte posiblemente pensamos que todo va a ser así, no. Pero entonces aquí va a llegar a un cambio y se produce este cambio hasta que nuevamente llega hasta acá. Este cambio se produce, digamos, en toda esta parte de aquí, hasta llegar hasta acá, donde con estos silencios pues se da como interpretación terminada, como esa parte, digamos, llevada hacia esa interpretación. Aquí con los B cuadros pues se cancelan esas alteraciones y nuevamente se repiten esos mismos patrones, como veamos este patrón de aquí, estos patrones de acá también, y vemos que hay muchas repeticiones de estos mismos patrones. Aquí, acá nuevamente se repite aquí, nuevamente se repite acá, y como veíamos esto se está utilizando mucho lo que son bajadas y subidas de tonalidad. Aquí vemos cómo se baja bastante, aquí también vemos cómo se comienza a bajar, pero nuevamente se vuelve a subir, se baja, se sube. Aquí comenzamos también a ver una pequeña participación de unas armonías que se están utilizando pues en dos notas. Y también comenzamos a sentir una mayor participación de la parte en clave de fa de los bajos. Aquí comenzamos a ver cómo los bajos comienzan a dar como una interpretación un poquito más amplia, no yendo solo hacia el bajo, sino también hacia una interpretación un poco más amplia. Comenzamos a ver ya, digamos, esta parte de aquí, como los bajos comienzan a interpretarse un poco más, se comienzan a sentir un poco más. Aquí aún más comenzamos a sentir como esa parte de esos bajos que comienzan a tener más pronunciación. Entonces pues esta sería la primera parte de esta obra. Sería esta como primera parte, que sería solo esta parte de aquí hasta acá, y se lleva a cabo casi una estructura muy similar a lo que pues se implementa en toda la obra. En la parte final no hay un cambio muy sustancioso, sino que termina también así.
en unas subidas, bajadas, bajadas, estos de tonalidad, y se siente muy similar a lo que son las primeras partes. Nuevamente aquí seguimos también con la segunda parte. Esta segunda parte ya es algo más diferente, muy diferente, porque ya se siente nomás a la escucharla que está implementando ya unos cambios, que es en bemol. Ya está implementando un si bemol, pero aquí ya comienza con una tonalidad diferente, que es en fa. Ya comienza con esta tonalidad diferente. Entonces ya aquí primeramente también esto vemos que también nos dice andante. Esto nos está haciendo dar a entender, como en la primera parte que nos decía, esto nos decía alegro, en esta parte nos dice andante, dándonos a entender que esta segunda parte de esta obra no va a ser tanto acelerada o llevada a un tiempo más alto, no, sino que va a ser algo más, como más, dando a la interpretación como si fuéramos andando y digamos fuéramos de una forma normal, tranquila, relajada, y vamos como en un solo son, como en un solo tiempo, no tanto ni acelerándonos mucho ni ralentizándonos tampoco, pero sí llevando como un solo ritmo. Aquí podamos ver, también se interpreta al instante. Esto, bueno, también tenemos un 3/4 como tiempo, y también comenzamos a sentir que esta segunda parte se nota algo más dulce, algo como más relajado, algo como más tranquilo, algo como que se puede estudiar y se puede, digamos, analizar de manera más detallada, ya que cada nota se puede sentir y se puede escuchar, digamos, de forma más amplia a comparación de la primera parte. Entonces aquí comenzamos a ver ya más interpretación, aún más interpretación que la primera parte de los bajos. Aquí comenzamos a ver cómo los bajos en clave de fa comienzan a tener más pronunciación, se hacen como más presentes, comienzan a hacer más presencia. Aquí vemos una buena parte de los bajos que comienzan a hacer bastante presencia, y ya con un acompañamiento pero en clave de sol, ya unas blancas, ya como más acompañamiento. Y aquí seguimos también pero con algo más de las dos partes, como unas melodías en clave de fa, y también comenzamos a ver unos arpegios, y comenzamos ya a ver de las dos partes, aquí en clave de fa, pero también en clave de sol, pero también lo vemos aquí en clave de fa, y comienza a ver ya más un acompañamiento, pero siempre haciendo más presencia, se está haciendo más presencia en lo que es en clave de fa. Ya aquí ya vemos unos cambios donde ya clave de fa pasa a ser más un acompañamiento, y vemos como aquí en clave de sol comienza a dar más presencia a unas armonías, a dos notas, unas armonías. Comenzamos a ver armonías, cómo se están armonizando estas dos notas, y comienzan a hacer presencia bastante, comienzan a dar como, aunque esta obra se siente como un poco más, por así decirlo, un poco más tranquila, más suave, estas armonías dan presencia un poco más de tensión, como un poco más de sorpresa, y se siente bastante bien. Aquí comenzamos a ver ya unos arpegios, ya se comienzan a utilizar más arpegios en clave de sol, ya comienzas a ver más unos arpegios, aquí unos arpegios en mi, comenzamos a ver ya unos arpegios aquí en sol, arpegios en la, unos arpegios en si nuevamente, y comenzamos ya a ver estas armonías y ya como en parte más de acompañamiento en clave de fa. Aquí nuevamente se repite algo que pasa en la primera parte, que es que se ve ya un acompañamiento nuevamente en clave de sol, y ya unos arpegios en clave de fa.
Ya comenzamos a ver aquí estos arpegios en clave de fa, que comienza a dar más pronunciación a estos arpegios. Ya aquí acercándonos a la parte final, sí se produce un cambio. Toda esta obra se siente más suave, más tranquila, pero aquí ya sentimos un cambio en la parte final, donde se produce como un brinco, un salto o como un cambio hacia una parte un poquito más acelerada. Esta parte de aquí se comienza a dar como una apertura, algo como de repetición hacia lo que es la primera parte de esta segunda parte de esta obra. Y aquí ya unos arpegios, nuevamente estoy haciendo utilización de lo que es la parte intermedia, pero aquí ya se comienza a utilizar las dos partes, tanto en clave de sol como en clave de fa, pero acelerando un poquito más, y se siente algo más de brillo. Al escucharla se puede interpretar algo como más de brillo, algo como más de rapidez y como de sorpresa. Y aquí ya termina. Ya terminaría con esta parte de aquí. Esta parte de aquí sí se siente que como que cambia, se siente que va un poquito más, da como algo más de diferencia a lo que es toda esta segunda parte de esta obra. Siguiendo desde ya la tercera parte, esta tercera parte vemos aquí que comienza ya algo más diferente, ya comienza con un 3/8 y con un vivace. Esto se nota bastante, se nota como en cada parte de esta obra, en la primera, segunda parte, cada una de estas partes es muy diferente, y acá vemos una de las diferencias, es que aquí podemos notar que aquí en esta parte de la segunda parte, como en un solo compás, utilizan varios arpegios y unas varias notas. En cambio que en esta ya se nota la diferencia, que ya en un solo compás están utilizando ya unas pocas corcheas, pero con más velocidad y con más con más interpretación. Se comienza a sentir como un poco más de emoción, y se comienza a sentir como un poco más de brillo, mucho brillo, al igual como dice aquí vivace. Se siente algo como más vivo, se siente algo como que más se puede disfrutar de manera auditiva, como que algo más alegre, tirando a alegro, pero también en una parte más viva, pero con la diferencia de la primera, que es que aquí los compases se están utilizando de manera más corta, por lo que estamos en 3/8. Entonces ya se comienza a sentir como algo más acelerado, pero sin perder, digamos, la compostura de toda esta obra, y se siente algo muy en una sola línea, aunque vaya, digamos, algo acelerado, pero pues porque pues así es. Entonces aquí notamos ya esta parte de aquí, donde en la primera parte de esta obra notábamos que se da más interpretación a lo que es la clave de sol y las melodías en clave de sol, y no tanta interpretación, aunque un poco, pero no tanta en clave de fa. En la segunda vemos también que se comienza a dar algo similar, pero ya con la diferencia que se da más participación a melodías y arpegios en clave de fa, y no tanto en clave de sol, pero se complementan. Y en esta ya surge que hay una combinación de las dos. Ya aquí podemos ver que se está utilizando mucho de las dos partes, tanto como en clave de sol, melodías, y también unos arpegios en clave de fa. Y esto lo podemos ver en toda la obra, como en las dos partes se complementa: clave de sol, clave de sol, clave de sol, pero también arpegios en clave de fa. También estos arpegios comenzamos a ver ya como unas subidas y bajadas de tonalidad, pero también unas subidas, pero no tan agresivas como en la primera parte.
no tan agresivas, sino que un poco más cortas. Podemos ver ya aquí una bajada, aunque está algo agresiva, vemos que la subida no es tan agresiva y un poco más corta, ya que pues los compases son un poco más cortos también. Comenzamos también a ver más utilización de unas armonías de a dos notas, unas armonías en clave de fa. Estas armonías, comenzamos a ver más armonías. Aquí esta la puede interpretar como algo, como una fusión. Esta parte podría decirse como una fusión de las dos primeras partes, de la primera parte y segunda parte. Esta tercera parte sería como una fusión de esas dos, por así decirlo, digamos en la parte estructural, donde se nota una combinación de todo eso, lo que se dijo anteriormente. Aquí comenzamos a ver ya también unas corcheas en clave de fa. Y pues se utilizaría básicamente la misma estructura. Se comienza a utilizar toda la misma estructura de toda la nota, unas subidas, una bajada. Unos utilizaciones de arpegios en clave de fa se están haciendo más presentes, pero también complementando de igual manera con clave de sol. Y también pues unas subidas y unas bajadas no tan agresivas, un poco más cortas. En esta pues esta obra también se nota algo más, más vivo. Ya en la última parte, en esta última parte pues comenzamos a ver ya también la utilización de unos acordes en clave de fa, en clave de sol, perdón, pero ya muy pocos. Solo aquí se muestra de uno, pero ya aquí unas melodías, aquí también hay otro. Y también acá, y de igual manera termina con una muy buena participación de clave de fa, al igual que la clave de sol, pero fa hace más presencia. Esta última parte no se siente tan diferente. En esta tercera parte no noto una evolución, no yendo hacia lo malo, digamos que no evolucione, no, sino que algo como más plano, pero igualmente bueno. Se nota algo muy parecido en todas las partes se siente algo muy parecido. De pronto algunos cambios en algunas partes, pero no tan sustancial como en las otras que podíamos ver y que se podían sentir. Ya al finalizar se siente algo muy similar también. Eso sería de estas partes, ese sería mi análisis acerca de estas tres partes de la sonatina número 1 de Clementi. Gracias. Dios les bendiga.